Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí continuando con esta actividad que estamos proponiendo, donde estaremos abordando de forma muy general temas jurídicos que considero de importancia y que espero también les resulten interesantes. En esta ocasión estoy bastante contento porque voy a abordar un tema que para mí es fascinante, que considero constituye una de las instituciones jurídicas más importantes con la que contamos los mexicanos, y que es el juicio de amparo. Hablemos del amparo. Digo que es de las instituciones jurídicas más importantes que tenemos, atendiendo a la finalidad que persigue, que esto es la protección de los derechos más importantes que como personas tenemos, que son los derechos humanos así reconocidos por nuestra Constitución. Anteriormente la Constitución hablaba de garantías individuales. Es una terminología que al día de hoy se ha superado. No vamos a entrar ahorita mucho al análisis de esa cuestión, pero sí constituye una evolución importante respecto al tratamiento que se da de los derechos más importantes que tienen las personas por el solo hecho de serlo, que son los derechos humanos. Este cúmulo de derechos fundamentales que garantizan a las personas un adecuado desarrollo físico, psicológico, emocional, en cuanto a su salud, a través de la protección de derechos tan diversos como el derecho a la vida, a una adecuada alimentación, a la vivienda, a un medio ambiente sano, a la protección y desarrollo familiar, a la protección de la persona, la integridad física, la integridad moral incluso, derechos tan relevantes como la libertad de expresión, la libertad de reunirse para fines pacíficos, en fin, un cúmulo de derechos que son los más importantes que tenemos como personas, son los que van a estar llamados a ser protegidos por el juicio de amparo. Este juicio de amparo también va a protegernos de toda clase de actividad, de actos autoritarios o arbitrarios por parte de autoridades que pueden ser autoridades administrativas, en algunos casos y bajo los supuestos que la ley de amparo prevé, autoridades jurisdiccionales e incluso autoridades legislativas, que en este caso será el amparo contra leyes o normas generales, que es fundamental y que nos permite ampararnos o solicitar el amparo para protegernos de disposiciones legales que nos afecten, ya sea que con su mera entrada en vigor lesionen a una persona, como pudiera ser una ley de tipo impositiva, una ley de impuestos que nos establece una carga fiscal por el solo hecho de entrar en vigor, o bien una ley que para afectar a una persona precise que esa ley se le aplique en específico a esa persona, como pudiera ser, por ejemplo, alguna disposición del Código Penal que establezca un determinado delito, por ejemplo, de índole político. Este tipo de actos son los que van a poder ser protegidos, o son los que van a poder ser impugnados, mejor dicho, no protegidos, impugnados por los particulares a través del juicio de amparo. Y por eso decimos que es la institución jurídica de las más relevantes con la que contamos, porque a través de esta se van a proteger esta clase de valores fundamentales. Dentro del amparo podemos distinguir dos clases que establece la ley de amparo: el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo indirecto va a ser conocido por regla general por jueces de distrito, y el amparo directo por tribunales colegiados de circuito. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Es importante también recordar que el juicio de amparo es un mecanismo de protección constitucional de corte jurisdiccional. Esto es, que va a estar encomendado a jueces, magistrados, tribunales. Y dentro de esos jueces, magistrados, tribunales, va a estar por regla general encomendado a jueces del ámbito federal. Recordemos que nuestra estructura política divide el ejercicio del gobierno en tres niveles: un nivel municipal, un nivel local o estatal y un nivel federal.
En este caso, en el caso del nivel estatal y federal, bueno, se reconocen tres funciones generales de gobierno: el legislativo, el jurisdiccional y el ejecutivo o administrativo. Bueno, en el caso del amparo, por regla general, va a ser conocido por jueces federales. Hay algunas excepciones de las que no nos vamos a ocupar en este momento, que tienen que ver con la competencia auxiliar, y en algunos casos los jueces locales pueden conocer del amparo, pero eso lo dejaremos para otro momento. Este juicio de amparo entonces va a dividirse en dos clases: el amparo indirecto, que va a ser promovido ante jueces de distrito contra actos de autoridades administrativas, jurisdiccionales en algunos casos, y legislativas que resulten violatorios de derechos humanos o fundamentales, bajo los principios rectores del amparo, como la definitividad o la relatividad. Pero bueno, contra esta clase de actos como tal, de diversa índole, administrativa, legislativa, en algunos casos jurisdiccionales, cuando son actos que dejan dentro de un proceso en estado de indefensión a una persona, por ejemplo, pudiera impugnarse a través de la vía indirecta. Esto es, jueces de distrito. El amparo directo va a ser conocido por tribunales colegiados de circuito, y este amparo generalmente se va a promover contra sentencias definitivas que pongan fin a un juicio. Entonces va a ser relativamente sencilla que podamos establecer una distinción: actos de diversa índole que no sean sentencias o determinaciones que pongan fin a un juicio serán impugnadas bajo los principios y criterios del amparo a través del amparo indirecto. Sentencias de fondo van a ser conocidas por tribunales colegiados de circuito. Dentro del juicio de amparo encontramos otra figura muy importante, que es la suspensión del acto reclamado, que puede llegar a ser tan importante como la sentencia de fondo misma. Y con esta figura vamos a evitar que un determinado acto arbitrario de la autoridad o que lesione un derecho fundamental se consuma de manera irreparable durante la tramitación del juicio de amparo. Pongamos un amparo que se promueva contra por poner un ejemplo muy básico, una orden de demolición. Pongamos que tú presentas tu amparo y que esa demolición se ejecutara durante el tiempo que se está tramitando el amparo. En realidad ahí ya no tendría ninguna utilidad el juicio como tal. Sin embargo, para mantener la materia de fondo de ese amparo, se crea la suspensión del acto reclamado, que es una orden que el juez le emite a la autoridad responsable, en la terminología del amparo, para que se abstenga de ejecutar ese acto hasta que pueda analizar si el acto es constitucional o no, si el acto es arbitrario, como lo dice el quejoso, o bien, por el contrario, se apega a las formalidades previstas. En algunos casos, la Suprema Corte de Justicia podrá conocer de estos amparos cuando son temas muy relevantes, cuando determine ejercer su facultad de atracción, y en materia de amparo directo podrá conocer excepcionalmente en revisión de las sentencias que dicten los tribunales colegiados de circuito, cuando se esté analizando una cuestión de una ley, constitucionalidad de una ley, o que se interprete directamente un precepto de la Constitución. En general, les digo, el tema del amparo es muy amplio, es muy vasto. En estas pláticas es difícil abordarlos a profundidad. Traté de dar una idea general de lo que entiendo por el juicio de amparo. Espero que haya sido clara, y pues quedo a sus órdenes para tratar de buscar ahí algunos comentarios que pudieran ser de utilidad. Muchas gracias por su atención.